Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Bienvenidos a este canal. Estoy muy contento de que estén con nosotros. Mi hogar Camino al Cielo les da la bienvenida. Vamos a tener hoy un nuevo tema. Y como siempre les pido que ustedes puedan mirar todo lo que se está mencionando. Y el tema es interesante. El tema que tenemos hoy es viajeros al cielo. Vamos a tener un tema hermoso. Y vamos a poner en pantalla, eh, vamos a ver si nosotros podemos compartir pantalla para que ustedes puedan ver el material que tenemos. Ahí vamos a ver, ok. Este, este tema de hoy nos da realmente una hermosa esperanza de que nuestro Dios pues, nos permita también un viaje al reino de los cielos. Aquí empecemos. Vamos a analizar a dos personajes, básicamente, que fueron y que viajaron al cielo, ¿no? Dos personajes. Estos dos personajes muy conocidos por nosotros. Ustedes tienen ya viendo el material ahí con seguridad. Vamos a agrandarlo un poquito, una pena, un poco más, para que ustedes puedan mirar. Ok, ahí tiene, ¿no? Viajeros al cielo. Dice, los que van directo al cielo, los que van al reino del cielo. Dice, vamos a estudiar de dos viajeros, como había dicho, al cielo. El uno es Enoc y el otro es Elías, que nosotros conocemos. Pero vamos a ver unos detalles interesantes. Comenzamos con Enoc. Ahora, en la Biblia, y eso es lo que empezamos estudiando ahora, en la Biblia hay cuatro personajes con el nombre de Enoc. Cuatro personajes. Estos cuatro personajes vamos a estudiar rápidamente para analizar el nombre Enoc. Dice, aquí encontramos nosotros el primero, ustedes ven ahí una ciudad, en Génesis capítulo 4, versículo 17, vamos a empezar. Dice 4:17, y tuvo Caín intimidad conjugal con su esposa, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad, y le puso por nombre en la ciudad de Enoc, como el nombre de su hijo. Aquí encontramos el primer personaje con el nombre Enoc, que es hijo de Caín. Ahora, mire lo que dice el comentario bíblico en relación a este personaje. Dice, el nombre de Enoc puede significar dedicación o consagración. También puede significar iniciación. Lutero pensaba que la madre puede haber elegido el nombre de Enoc para expresar así la esperanza de que su hijo pudiera ser un augurio de bendición para su hogar entristecido, ¿no? Aquí vemos que según Lutero, interesante, dice que el nombre Enoch fue elegido por la madre, ¿no? Porque significa pacificador, ¿no? Así es que y también dice que tenía la esperanza de que al nacer su hijo, pues sea su hogar más bendecido, porque pues lógicamente tenía un esposo como Caín, que era realmente un malvado. Dice, la segunda parte dice de este comentario, edificó una ciudad, literalmente comenzó a edificar. Realmente dice, comenzó a edificar. Esto probablemente no fue más que un intento de erigir un campamento fortificado para su familia como lugar de vivienda, más o menos permanente. Así es que básicamente intentó construir una ciudad. Aquí donde encontramos ahora el término hebreo para hablar acerca de la construcción, y vemos que literalmente significa construyendo una ciudad, o sea, construyendo una ciudad, ¿no? No realmente no era la construcción como nosotros conocemos ahora las ciudades, ¿no? No, nada que ver, como si era algo pequeño que empezó a edificar. Ahora, ¿qué tenemos de interesante aquí? Encontramos nosotros en el libro Eventos de los Últimos Días, dice, la ciudad es un ideal del hombre. Dice, el ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. La exposición constante al contagio, al aire viciado, el agua impura, el alimento adulterado, las viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos son algunos de los muchos males que se tropieza, con que se tropieza. ¿No era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, amontonados en terrazas y viviendas? No era el propósito de Dios. Una de las cosas que aprendemos aquí en este primer personaje, no, es que se construye una ciudad
Caín construyó una ciudad y realmente las grandes ciudades no eran el propósito de Dios. Dios no quería que vivamos en esas tremendas ciudades donde hay tanta delincuencia, dolor y sufrimiento, y no hay oportunidad de campo libre. Así es que lo que primero aprendemos de este personaje primero es que pues Dios no quiere que vivamos en una ciudad y en el futuro sabemos que tenemos que salir de las grandes ciudades. El segundo personaje con el nombre de Enojo. Dice, hijo de Madián, descendiente de Abraham y de Setura. No, Madián era descendiente de Abraham y de Setura. Dice aquí, Génesis capítulo 25, versículo 4, dice, los hijos de Madián fueron Fa, Efer, Genoch y Abidad y Eldad. Todos estos fueron hijos de Setura. Abundancia del mar retornará a ti y las riquezas de las naciones llegarán a ti. Eso dice el versículo. Aquí mencionamos Genoch, pero Genoch, esta versión, pero hay versiones que claramente dicen Enoch. Realmente es la transliteración nada más, pero es Enoch. Así es que encontramos el segundo personaje Enoch, ¿no? El segundo personaje Enoch. Vamos a ver aquí en Génesis capítulo 25, versículo 5. Y Abraham dio a su hijo Isaac todo cuanto poseía. Mientras que los hijos de las concubinas de Abraham dio presentes y los envió por delante, lejos de su hijo Isaac, así la tierra del oriente mientras él todavía vivía. Aquí lo que encontramos nosotros que Abraham era el padre de Madián, ¿no? O el abuelo de este segundo personaje llamado Enoch. Pero aquí encontramos a Abraham interesante que dice que le dio los bienes a su hijo Isaac, ¿no? Y a los otros también les dio, pero siempre quiso apartarse. Mira aquí lo interesante, ¿no? Lo interesante de esto es que Abraham lo que quería es que su hijo Isaac no esté junto con sus otros descendientes, con otros hijos, porque siempre quiso apartar. No quiere, pues, que se unan, así como las grandes ciudades. Muy bien, vamos al siguiente. Mira lo que dice Wikipedia en cuestión de Madián. Dice en Hebreos, dice desacuerdo, juicio, quiere decir la palabra Madián. Es un personaje de la Biblia, el cuarto hijo de Abraham, su concubina, de su concubina Sétura, con la que se casó después de la muerte de Sara. Sus descendientes, los madianitas, se establecieron en el este de Jordán, entre el Mar Muerto y la península de Sinaí, al sur. Dice, Moisés fue recibido por Jetro en Madián. Es muy conocido Madián. Pero una de las cosas que queremos nosotros resaltar del pueblo de Madián, dice aquí, dice el pueblo de Israel, dice el pueblo de Israel de la esclavitud. Moisés ejerció la venganza contra los madianitas, pues sus mujeres habían seducido a los hijos de Israel, haciéndoles adorar a ídolos. En el libro de los jueces, Gedeón pone fin a los ataques de los madianitas contra los israelitas. Lo que queremos decir ahora es que el padre del segundo personaje llamado Enoch era Madián, y Madián realmente, no solo él, sino su descendencia, era enemigo de Israel, ¿no? Hizo que sus hijos caigan en idolatría, ¿no? Porque se unieron las mujeres de Madián con los hijos de Dios, se unieron y se hicieron matrimonios y eso llevó a la idolatría. Así es que Madián era un enemigo de ¿qué? Del pueblo de Israel, prácticamente un idólatra, ¿no? Se hizo un idólatra. Así es que ese fue el segundo personaje llamado Enoch. Vamos al tercero. Dice, hijo de Rubén, también transcrito como Hanoch, ¿no? Este tercer personaje con el nombre de Enoch es hijo de Rubén. Nosotros conocemos a Rubén, ahí vemos la imagen, tal vez nos recordamos de Rubén, que fue pues el primogénito de los hijos de Jacob. Dice, los hijos de Rubén, Enoch, Falú, Hezrón y Carmi, o Carmi, son los hijos de Rubén, ¿no? Y ahí está Enoch. ¿Qué podemos nosotros decir de el padre de este personaje, de este tercer personaje llamado Enoch? Dice en 1 Crónica, capítulo 5, versículo 1, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, pues él era el primogénito de su padre, pero como profanó el lecho de su padre, su derecho de primogenitura fue otorgado a su hermano José, hijo de Israel. Y sobre ellos dos vinieron más bendiciones que sobre todas las tribus de Israel. Así es que aquí vemos nosotros que Rubén, el padre del tercer personaje llamado con el nombre de Enoch, también pues a pesar de ser el primogénito de Jacob o de Israel, sin embargo no tomó la primogenitura porque pues profanó el hecho de su padre. Así es que vemos que era también un padre que no hacía pues realmente la voluntad de Dios. El tercer personaje es Enoch, ¿no? Y es el profeta Enoch.
podemos decir que llegamos al cuarto personaje y llegamos al personaje, al viajero al cielo, ¿no? Enoc, hijo de Jared. Dice en Génesis capítulo 5, versículo 22, después de haber engendrado a Matusalén, dice, Enoc agradó a Dios durante 300 años y engendró hijos e hijas. Dice, el total de los días de Enoc fue 365 años. Y habiendo agradado a Dios, Enoc no fue más porque Dios lo arrebató y se fue al reino del cielo. El primer viajero, el primero que tiene pasaporte al cielo, es Enoc. No, de su padre no conocemos mucho, sabemos que es Jared, y que también sabemos que es el segundo más longevo de la Biblia, después de Matusalén, con 962 años, creo, ¿no? 62 años. Fue el segundo. Así es que eso sabemos de Jared, pero sí sabemos de su hijo, que caminó con Dios. Antes de continuar, lo que quiero decir, ¿por qué hemos traído estos cuatro personajes? Porque vemos nosotros que los tres personajes antes, sus padres no, Caín, el otro padre era quién, Marián, el otro padre era Rubén. Todos los tres padres no fueron fieles a Dios en su totalidad. Algunos realmente, como Caín, fue un malvado. Entonces sus hijos, realmente no conocemos nada de ellos, porque pues aparentemente pueden haber absorbido lo que sus padres eran. Mientras que aquí encontramos a Enoch, que fue un fiel a Dios, por lo tanto podemos saber que también absorbió de su padre las cosas buenas, ¿no? Porque los padres en esa época eran los sacerdotes del hogar, como deben ser ahora también. Entonces nos damos cuenta de la importancia del hogar, de la familia, ¿no? La importancia de cómo los padres dirigen a sus hijos. ¿Ve? Ahora nos damos cuenta cuando vemos nosotros que no caminó con Dios, nos damos cuenta que tuvo un padre que también fue fiel a Dios. No es una regla, pero es más probabilidad que si un padre es fiel a Dios, su hijo, por el ejemplo y por enseñanza también va a ser. Así que debemos tener cuidado en enseñanza de nuestros hijos. Lo notable tal vez de esto, de este personaje, no, claro, tiene muchas enseñanzas, pero lo curioso es que vemos aquí que el total de días de no fue 365 años, ¿no? 305 años, como los 365 días del año, ¿no? Completo, ¿no? Aquí encontramos nosotros este círculo, ahí vemos nosotros, mire, empezamos aquí en enero y pues corremos y terminamos en enero. O sea, se cumple un ciclo, 365 años, 365 días, se cumple un ciclo. Y tal vez lo que nos está enseñando esto, los años que no caminó con Dios, ¿no? Como dice aquí, 365 años caminó con Dios, nos que indica es que nosotros debemos terminar un ciclo, un ciclo, ¿no? Concluirlo, porque muchas veces, ¿no? Pues se está cerca ya enero, diciembre, ¿no? Y enero, y entonces comenzamos a hacer promesas o nos ponemos la meta de hacer algo en diciembre, eclesiásticamente, pues en nuestra iglesia digo, yo voy a hacer ahora, si el Señor me permite trabajar, pero la energía va cayendo y terminamos. Así es que debemos concluir, ¿no? Con la ayuda de Dios, terminar un ciclo, como no nos da un ejemplo. Entonces lo que prácticamente nos está diciendo es que debemos ser unos fieles hijos de Dios, ¿eh? Continuamente, ¿no? No apartarnos para poder ser y llegar a ser viajeros también. Vamos a ver lo que nos dice Judas. Mire, Judas 1:14. En cuanto a estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, cuando dijo: "He aquí, Yahweh, Jehová, viene con miriadas de ángeles". No se olviden, quiero recordarles que mi versión dice Yahweh aquí. Yahweh, que tal vez sea una de la pronunciación más correcta, pero hay traducciones usuales, se dice Jehová. Así es que podemos mencionar a Jehová. He aquí Jehová viene con sus miriadas de ángeles. Miren cómo aquí encontramos nosotros en el libro de Judas, como Enoc era un profeta, era un predicador, un predicador tremendo, Enoc era un predicador y era séptimo desde Adán. Ahora, miren lo curioso de que vamos a ver ahora. Miren lo curioso de esto. Según Esdras, que es un comentario antiguo, dice el comentario del siglo XII, que se centra en el significado simple del texto e incorpora la gramática y la lingüística, dice que Lamec fue la séptima generación desde Adán y la sexta desde Caín. Y miren lo que dice el comentario bíblico. Miren lo interesante del comentario bíblico. Dice, comentario bíblico del versículo 24. Como un modelo de virtud, Enoc, séptimo desde Adán, resalta en
agudo contraste con la séptima generación del linaje de los cainitas o de Caín, Lamej, quien añadió el crimen del asesinato al vicio y de la poligamia. ¿Ve? Así es que encontramos tal vez dos personajes que fueron séptimos, ¿no? En la generación. El uno fue No, séptimo desde Adán, y el otro fue Lamec, séptimo desde Adán. Qué interesante saber esto. ¿Por qué? Porque siempre el enemigo va a querer eh, ocultar la verdad, ¿no? El contraparte, ¿no? Séptimo desde Adán, no, un fiel hijo de Dios, un ejemplo para nosotros, que debemos ser constantes en los caminos de Dios, mientras que Lamec, séptimo también desde Adán, indica en cambio que el asesinato, el crimen, el vicio y todo eso. Es que debemos mucho tener en cuenta para poder compartir, pues, y elegir a quién imitamos, ¿verdad? A quién imitamos. Fueron testigos de la partida de no tanto algunos de los justos de los impíos. Aquí tenemos un escrito de no. Así es que encontramos nosotros que no fue entonces fiel hijo de Dios y fue el primer viajero para el reino de los cielos. Ahora el profeta Elías. Dios, la palabra Elías o Eliyahu, en hebreo Eliyahu, quiere decir Dios es el Señor, ¿no? Siempre cuando encontramos en el hebreo, él se refiere a Dios. El Eliyahu quiere decir Dios es el Señor. Este es el segundo pasajero que va a viajar al reino de los cielos. ¿Qué sabemos de Elías? No, saben que Elías sabemos del lugar donde nació, pero no tiene una genealogía. Es curioso, no sabemos de su padre, y si tuvo hijos, y se casó, y no sabemos de Elías muchas cosas. Es interesante este personaje Elías. Dice Eliyahu, fue un profeta en el libro de los reyes que defendió la adoración de Dios durante el reinado del rey Acab, una época en la que muchos se volvían a la adoración de ídolos cananeos, Baal. Hizo milagros para probar la superioridad de Dios. Él nunca murió, sino que fue elevado a los cielos en un carro de fuego. Qué interesante, ¿no? Elías. Vamos a ver solo unos cuantos, un puntito de Elías, tal vez dos, en relación a Elías. Elías tenía ¿cómo se llama? Un alumno llamado Eliseo, aunque tenía varios, pero Eliseo era el más aventajado, podemos decir, el que más estaba con él. Y entonces él le acompañó cuando pasó el Jordán, cuando cruzaron el Jordán, para ser arrebatado Elías. Mire lo que dice 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 8. Dice, luego Elías tomó un manto, lo dobló y golpeó las aguas del Jordán, las cuales se separaron a uno a otro lado y ambos pasaron por tierra. Aquí encontramos, miren el marco, ahí ya está, Elías y Eliseo, abre el Jordán y pasa, porque al otro lado iba a pasar lo que él sabía, ¿no? Dios le había revelado que iba a ser el viajero que iba a ir al reino de los cielos. Miren lo que dice donde Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y sucedió que mientras ellos conversaban, al ir caminando, he aquí que un carro de fuego, tirado por caballos de fuego, los separó a los dos. Y Elías ascendió al cielo en un torbellino. Wow. Fue arrebatado al cielo en un torbellino. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 44. Miren esto es lo que vamos a hablar acerca de Elías. Qué interesante. Dice, y a la séptima vez dijo, observe y he aquí que una pequeña nube, como la palma de una mano, sube del mar. Entonces Elías le dijo, sube a decir a Acab, monta tu carro y baja antes de que antes de que te detenga la lluvia. Aquí nosotros sabemos que Elías había dicho que no va a llover sino por su palabra. Y aquí encontramos ya en el versículo 24 cuando, pues, ese mandato, ¿no? de Elías, más que de Elías, de Dios, que había sequía en todo ese reino, todo el reino de Acab, iba a terminar, ¿no? Y aquí dice, cuando mandó a observar y a la séptima vez que observaba, vieron una nube y entonces venía una lluvia. Pero lo interesante de esto es de este pasaje es esto. Entonces Elías le dice a Acab, ¿no? Estaban conversando Elías con el rey Acab. Monta a tu carro y baja antes que te detenga la lluvia. Y sucedió que mientras él andaba de un lado a otro, el cielo se oscureció con nubes y viento y cayó una fuerte lluvia. Entonces Acab montó en su carro y se dirigió a Jezreel.
Versículo 46. Pero la mano de Jehová estuvo sobre Elías, quien ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta que entró a Jezreel. Miren lo que hizo Elías. Tal vez esto, lo que traigo esto es para mirar cómo, qué corazón tenía Elías, ¿no? Cuán fiel era Elías eh, en relación a la obediencia a Dios. Miren lo que hizo, a pesar de que acá, ¿no? Le había perseguido, le había querido matar y todo. Sin embargo, una vez que él permitió que el agua llegue, otra vez que la lluvia llegue y él tenía que bajar en carros, ¿qué hizo Elías? Dice Elías, quien ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta que entró en Jezreel. Mire, Elías corrió delante del corraje por respeto a quién, al rey, a pesar de que él era, pues mire lo que dice este comentario de Melvin en Primera de Reyes. Tan pronto como Acab volvió su corazón hacia Elías, mereció ser tratado como un verdadero rey, porque se volvió a Dios. En ese momento quería ganar una cercanía con Dios y eso fue lo que inspiró a Elías a correr delante de su carroza. ¿Qué dice este comentario? Que después cuando Acab vio, pues, ¿no? La sequía y vio cómo Dios iba a llover, a hacer llover otra vez, ¿no? Por medio de Elías, dice que volvió su corazón a Dios. Y entonces eso hizo que Elías corriera adelante de él. O sea, ¿qué es lo que quería decir? Es que estaba protegiéndole al rey, ¿no es cierto? Protegiendo al rey mientras el rey bajaba en su carroza. Miren aquí lo que dice, segundo tomo de Testimonios Selectos, dice, Elías había abandonado, pero Elías había andado con Dios. Su obra había sido penosa, porque por su medio el Señor había reprochado a Israel y sus pecados. Fue un profeta de Dios y sin embargo tuvo que huir de un lugar a otro para salvar su vida. Su propia nación le persiguió como a una fiera para matarle, pero Dios le trasladó al cielo. Los ángeles le llevaron allí en gloria y triunfo. Miren lo que dice la prueba inspirada, ¿no? Elías había andado con Dios, igual que no, caminó con Dios. Elías ha andado con Dios, ¿no? Y él caminó, él fue fiel. Y la nobleza de él cuando, a pesar de los peligros y de cómo trató al rey, ¿no? Con respeto. Enoc y Elías. Quiero terminar este mensaje, esta grabación con este escrito. Enoc y Elías, que fueron los viajeros del reino de los cielos. Miren lo que dice, con atención para terminar. De todos los dones que el cielo pueda conceder a los hombres, la comunión con Cristo y sus padecimientos es el mayor cometido y el más alto honor. Ni Enoc, el que fue trasladado al cielo, ni Elías, el que ascendió en un carro de fuego, fueron mayores o más honrados que Juan el Bautista, quien murió en soledad en un calabozo. Mire, escuche. A vosotros os es concedido, a causa de Cristo, que no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Miren este escrito final. Dice, ni siquiera Enoc, que caminó con Dios, ni Elías, que caminó con Dios, que fueron arrebatados del reino de los cielos, son más grandes que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue un hombre tan fiel a Dios y le tocó padecer persecución y padecer muerte. Dice, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. A veces tenemos que, soportar burlas. A veces tenemos que soportar humillaciones porque somos seguidores de Jesús. Y no le tomen de nuevo que a usted, que tal vez está estudiando recién la palabra de Dios, le digan alguna palabra descomedida. A veces nos toca sufrir. No, no a niveles de Juan el Bautista ni otros grandes héroes de la fe. Pero si nos toca padecer, hermanos, tenemos que hacerlo. Y debemos seguir siendo fieles a nuestro Dios. Gracias por la atención que nos han brindado a este
a mi canal, Mi Hogar Camino al Cielo, y le pedimos que escuchen todo el tema y también que se suscriban, compartan esto. Yo sé que son mensajes cortos y sencillos, pero esperamos que alguien les pueda ayudar en su corazón. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para despedir. Señor del cielo, gracias porque nos permites ver a través de tu palabra. Eh, Hombres que viajaron al reino de los cielos por serles fieles a ti. Te rogamos, oh Dios, que nos permita ser fieles a tu ordenanzas, tus mandamientos, a tu amor, Señor, y que podamos en algún momento ser parte de estos viajeros al cielo, Señor, solo por tu gracia y por tu amor. Bendice, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amigos. Nos veremos pronto. Bye bye.